Muy bien, estimados, bienvenidos a otra clase más. Hoy vamos a hablar sobre un tema que venimos hablando desde la semana anterior, que es biotransformaciones. Ya sabemos que son los procesos, sobre todo que se dan en organismos eucariontes superiores. Para la desintoxicación, cuando se da a partir de xenobióticos de compuestos extraños o de compuestos endógenos que requieren ser excretados y que son, en lo general, insolubles, lipofílicos. Entonces, ya habíamos hablado de la fase 1, vimos los grupos funcionales que se pueden adherir a las moléculas del xenobióticas, y hoy nos toca hablar de la fase 2. Normalmente los metabolitos que se producen en la primera fase tienen que pasar por otra serie de reacciones que les van a permitir obtener una mayor solubilidad en agua y que de esta manera su excreción se facilita mucho más. Y de esta manera pues es como trabajan los sistemas de desintoxicación principalmente en el hígado. Bueno, entonces cuando hablamos de fase 2 lo relacionamos siempre a conjugaciones. Reacciones que se dan a cabo a partir de conjugaciones. ¿Pero qué es una conjugación? Bueno, es una combinación química de un compuesto con otro. Es decir, tendremos dos compuestos principales que se van a combinar y van a resultar en una molécula nueva, que normalmente va a tener características diferentes. Como un ejemplo, una de las conjugaciones más comunes en este tipo de transformaciones, las glucuronizaciones, donde una molécula se combina con otra, que es el ácido glucurónico, o glucuronato, y nos forma un conjugado que va a ser ya fácilmente excretable. Bueno, ya hablaremos un poquito más. Entonces, solamente recapitulando, las toxinas o xenobióticos en la fase 1, que pueden ser productos del metabolismo o agentes microbianos o toxinas que vienen de actividad microbiana, contaminantes ambientales, aditivos alimenticios, drogas, alcohol, etc. Van a entrar a una primera fase donde van a recibir una primera biotransformación que principalmente consiste en oxidaciones, reducciones, hidrólisis, epoxidaciones, entre otras, que ya las vimos, muchas de estas catalizadas principalmente por, eh, por la citocromo P450. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a ocurrir aquí después que pasen de esta primera fase? Bueno, va a llegar a la fase 2, donde vamos a tener productos que van a ser más solubles y que pueden ser excretados ya sea vía renal o por las heces o incluso por el sudor. Y bueno, vamos hablando aquí un poco de esto. Las reacciones de fase 2. Ya decíamos que son conjugaciones de compuestos con moléculas que son endógenas que favorecen su eliminación. Esta conjugación se puede hacer directamente a un grupo funcional que ya está presente en el xenobiótico o en la toxina, pero generalmente se le hace un grupo funcional del metabolito primario. Este grupo funcional es aquel que comúnmente es aquel que se le adicionó en la etapa de la fase 1. Entonces decíamos que consiste en la adición de moléculas o grupos endógenos que generalmente tienen la característica de aumentar la polaridad, hacerlos más solubles. Sin embargo, también puede haber reacciones de conjugación que aumenten la lipofilidad, dependiendo del tipo de compuesto o de metabolito primario al cual se haga la transformación. Normalmente, la glucuronización, la sulfatación, la conjugación con glutatión y con aminoácidos aumenta la hidrofilicidad y las metilaciones y acetilaciones van a aumentar la lipofilidad. Estas conjugaciones pueden utilizar cofactores, bueno, todas utilizan un cofactor o es la molécula endógena que va a conjugarse, pero algunos de estos son no activados. Cofactores activados. ¿Cuáles conjugaciones utilizan cofactores activados?
la glucuronización, la sulfatación, la acetilación y la metilación. Aquellas que utilizan cofactores no activados son esas conjugaciones que se hacen con metabolitos o con xenobióticos que son altamente reactivos. Por lo tanto, el cofactor no necesita ser activo o ser activado. Para esto, en estos casos son las conjugaciones con glutatión y con aminoácidos. ¿Qué significa esto? Estos se hacen sobre todo para moléculas o metabolitos que tienen una alta reactividad, que son ya per se muy activos. Sobre todo, pues, bueno, los vamos a ver un poco más adelante, pero como para derivados epóxicos o para compuestos que pueden generar reacciones de oxidación rápidas, carcinogénicos, y son potencialmente muy peligrosos porque, bueno, ahorita los vamos a ver sobre todo cuando hablemos de la conjugación con glutatión. Ok, vamos viendo, analizando una por una, primero en un esquema general y luego ya lo vemos a detalle. Aquí tenemos las 6 que mencionábamos. Comenzando con la glucuronización, es la ruta principal de biotransformación de xenobióticos en especies de mamíferos, a excepción de la familia de los gatos. La enzima que interviene aquí es la UDP, glucuronosiltransferasa, y el cofactor que utiliza es UDP, ácido glucurónico. La sulfatación lo que hace es formar metabolitos secundarios muy solubles en agua y que por ende van a ser fácilmente excretables. La enzima que interviene son las sulfurotransferasas y el cofactor es PAPS. Acetilación principalmente se le da al metabolismo de las aminas aromáticas y las sulfamidas. Enzimas que participan la acetiltransferasa y el cofactor es la acetilcoenzima A. En cuanto a la metilación, es un metabolismo para xenobióticos que se les adicionó o que tienen el grupo funcional amino, el sulfidrilo o tiol y grupos hidroxilo. La enzima que interviene aquí son las metiltransferasas y el cofactor es SAM, adenosilmetionina. Para el caso de la conjugación con el glutatión, es uno de los principales mecanismos de desintoxicación para especies altamente reactivas. La enzima bueno, una de las enzimas, porque vamos a ver que esta conjugación lleva varios pasos. La que inicia la conjugación es la glutatión transferasa y el cofactor pues es el GSH o glutatión. En cuanto a los aminoácidos, es una de las vías de transformación de ácidos orgánicos, alifáticos y aromáticos, como son los salicilatos, por ejemplo. O sea, son ácidos carboxílicos aromáticos y las aminoácidos transferasas. Por aquí hay muchas diferentes, pero la biotransformación principal con aminoácidos es directamente con glicina. Es por mucho la más común. Y el cofactor también es la coenzima A, en este caso. Bueno, hablando de la glucuronización. Pues el ácido glucurónico es uno de los metabolitos de la vía metabólica de la glucosa, la vía de oxidación de la glucosa. Y en las reacciones de conjugación de la fase 2 se utiliza un derivado de este ácido glucurónico que es el UDP-glucuronato. ¿Ok? El UDP-glucuronato es ácido glucurónico combinado con uridina difosfato. Por acá lo vamos a tener. La uridina difosfato es una combinación de uracilo, de la base nitrogenada uracilo, el grupo pirofosfato y una ribosa. Entonces está la UDP unida o enlazada con el ácido glucurónico. Y entonces lo que va a ocurrir a manera general es que el xenobiótico, que comúnmente va a estar con un hidrógeno, pues
expuesto, que va a ser el que se va a intercambiar en la conjugación, en este caso está hidroxilado, por la acción de la glucuroniltransferasa, utilizando el cofactor UDP-glucuronato, vamos a tener un conjugado del xenobiótico con el ácido glucurónico y se va a liberar el UDP. Un ejemplo de esto es la bilirrubina, que utilizando dos moléculas de UDP-glucuronato por acción de la glucuroniltransferasa, obtenemos bilirrubin diglucuronido. La bilirrubin diglucuronido. Y pues se libera el UDP. Aquí sería, entonces, aquí está la nomenclatura sintetizada, donde tenemos a la molécula de ribosa con el grupo pirofosfato y el uracilo unido al ácido glucurónico, y entonces este UDP-glucuronato se va a conjugar con los metabolitos que vienen de la fase 1 en su mayoría, que pueden estar, que tienen el grupo hidroxilo, amina, ácido carboxílico o el grupo tiol, el sulfidrilo. Otro ejemplo, en este caso, un fenol, una molécula de fenol que va a reaccionar en la etapa 2 por una conjugación con ácido glucurónico, y lo que vamos a tener es un fenilglucurónido. ¿Sí? Acá veíamos la nomenclatura, vamos a tener el xenobiótico con la terminación es glucurónido. Y el ácido benzoico, que también puede ir por esta ruta de transformación, vamos a obtener benzoilglucurónido. Y aquí están muchos de otros fármacos que intervienen, como les decimos, esta es una de las rutas más comunes. Entonces hay muchísimos fármacos y muchísimos xenobióticos que sufren o que se transforman por la vía del ácido glucurónico. Ahora hablamos de la sulfatación. Bueno, la sulfatación, como su nombre lo dice, pues se le va a conjugar para obtener o tomando un grupo sulfato, sulfidrilo. Entonces, los compuestos que son conjugados por esta vía son principalmente alcoholes, fenoles, cresoles, aminas aromáticas y alifáticas. Entonces, ya decíamos que la sulfatación utiliza el cofactor PAPS. ¿Qué es el cofactor PAPS? El PAPS es la unión del ATP con sulfato inorgánico. Entonces, este cofactor, que es el PAPS, que tiene aquí el ATP con el sulfato inorgánico, es a lo que se le llama PAPS, que es fosfoadenosin fosfosulfato, fosfoadenosil fosfato, PAPS, para los compas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las enzimas que intervienen en esta ruta o en esta vía de transformación, las sulfatotransferasas, pues transfieren el sulfato de PAPS a los grupos OH de los alcoholes, fenoles o cresoles, o a los grupos amina de las aminas aromáticas y alifáticas. Aquí lo tendríamos. Entonces, tenemos los grupos OH, NH2 y tenemos el PAPS a partir de la acción de la sulfotransferasa. Vamos a tener el cambio de un hidrógeno enlazado, en este caso ahora, el xenobiótico, aquí representado con R, el compuesto transformado, con el grupo sulfato. Y se va a liberar fosfoadenosin monofosfato, que es el AMP con el grupo pirofosfato. Bueno, ahora hablemos de la acetilación. Pasamos ahora a acetilación. Y esta se da para aminas alifáticas y aromáticas, hidracinas e hidramidas. ¿Sí? Ejemplos de esto pueden ser las sulfamidas,
isoniazidas, dapsona, clonazepam. Medicamentos, algunos de estos, ¿no? La isoniazida, por ejemplo, es conocida por ser uno de los fármacos que se utilizan para la tuberculosis. Y bueno, básicamente, ¿qué es? Pues de la acetilcoenzima A se obtiene esta enzima, o las acetiltransferasas, lo que van a hacer es intercambiar o conjugar el grupo acetil de la acetilcoenzima A al xenobiótico o al compuesto que va a ser transformado en su grupo amina. Entonces vamos a obtener un conjugado de acetil o con el grupo acetilo. Aquí está. Otra vez, un hidrógeno, se va y nos queda enlazado ese hidrógeno restante con el carbono para del grupo acetil. Ejemplos: arilamina, la hidracina sustituida o la sulfonamida van a sufrir la acetilación, la transferencia del conjugado con el acetil para obtener aril acetilamina, acetilhidracina o aril acetilsulfonamida, que son estos de acá. Bueno, ahora hablamos de la metilación, que como ustedes, pues el nombre lo dice, es la transferencia de un grupo metil. Algunos cuantos xenobióticos pueden ser transformados por esta vía antes de ser excretados. Como ejemplos podemos mencionar a la piridina, al ácido nicotínico, nicotiamida, estrógenos, epinefrinas, dopaminas. Y bueno, algunos de estos son que tienen alta toxicidad, ¿no? Como la piridina, que es un heterocíclico aromático que está muy relacionado con el benceno. Si se dan cuenta, es un anillo de benceno, pero que se le sustituyó el carbono de acá por un nitrógeno. Y pues es carcinogénica, es bastante tóxica, se encuentran trazas de ella, por ejemplo, en algunos productos del tostado y enlatado. Se han detectado trazas, son muy pequeñas, pero están ahí, ¿no? O en la combustión de ciertos materiales de origen vegetal. En el humo del tabaco, en el humo de la marihuana también se ha detectado, pero bueno. Entonces, estas transformaciones, estos compuestos que sufren una conjugación o una transformación por metilación, el donador de este grupo metilo siempre es la SAM, la adenosilmetionina, entonces el cofactor es SAM, y pues es nada más aquí, otra vez está el xenobiótico hidroxilado, donde se le va a remover este hidrógeno o el enlace con el hidrógeno por acción de la metiltransferasa y se va a conjugar con el grupo metil para obtener un compuesto metilado. Bueno, la conjugación con glutatión, también llamada transpeptidación, bueno, esta es una también de las vías bien importantes para la desintoxicación en los humanos y en los animales. El glutatión, ustedes recordarán que es un tripéptido proteínico que está constituido por 3 aminoácidos: el glutamato, la cisteína y la glicina. Es conocido por ser un antioxidante porque interviene precisamente en esta conjugación con moléculas altamente reactivas, como lo son los epóxidos y los óxidos de areno, que son derivados inestables de la fase 1 de hidrocarburos aromáticos, que son precisamente los que le dan la alta toxicidad a los hidrocarburos aromáticos, a las hidroxilaminas y grupos nitro, que al ser altamente reactivos pueden provocar daño a nivel genético celular y producir episodios de carcinogénesis. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre durante esta reacción de conjugación con glutatión? Ahorita lo vamos a ver en el mecanismo. De los más comunes compuestos que podríamos encontrar: ácido etacrínico, bromobenceno, epoxinaftaleno, que todos son derivados de la fase 1
de hidrocarburos aromáticos. Bueno, ¿cómo ocurre la conjugación? Primero, el glutatión, el tripéptido, va a ser conjugado por una glutatión transferasa al xenobiótico, ¿sí? El xenobiótico queda conjugado aquí, queda conjugado completamente unido con esta glutatión, pero después va a haber una acción de otras enzimas que van a ir quitando del glutatión algunos de los residuos. Por ejemplo, la glutamiltranspeptidasa lo que va a quitar del tripéptido del glutatión es el glutamato, lo elimina, el ácido glutámico glutamato. Nos queda otro conjugado que ya no tiene glutamato y luego llega otra cistenilglicinasa y lo que va a hacer es quitar la glicina para que nos quede solamente el xenobiótico conjugado con cisteína. Y a este conjugado de cisteína va a llegar una acetiltransferasa que va a tomar como cofactor a la acetilcoenzima A y nos va a quedar ya el conjugado final, que es un derivado del ácido mercaptúrico, que tiene cisteína y que tiene el grupo acetil. O sea, una cisteína con el grupo acetil tomado de la acetilcoenzima A. Así es como, bueno, esta es el mecanismo extendido y el mecanismo simplificado que podamos encontrar en otros libros, como en el de Castillo. Pues tenemos el xenobiótico que reacciona con el glutatión, se eliminan el glutamato y la glicina, y luego por una conjugación más o la unión de un acetil, tenemos los derivados del mercapturato o del ácido mercaptúrico. Así es como es la reacción de conjugación con glutamato. Y bueno, para ya cerrar, la conjugación con aminoácidos, dependiendo del tipo de aminoácido, va a ser también la enzima que intervenga, los mecanismos pueden variar, pero uno de los más comunes es la conjugación con glicina. ¿Por qué? Porque es la vía principal por la que se eliminan muchos salicilatos, que son ácidos o moléculas aromáticas con ácidos carboxílicos, comúnmente ácidos orgánicos, pues. Y entonces, para esto, lo que tendríamos son algunos como la conjugación del ácido benzoico con glicina, la conjugación del ácido salicílico con glicina, del ácido nicotínico con glicina y algunos ácidos orgánicos endógenos como el ácido cólico y el ácido deoxicólico, que son sustancias insolubles que se producen en el hígado, son ácidos biliares que necesitan ser excretados del organismo, ¿no? Entonces, pues este también, acuérdense que también las biotransformaciones se pueden hacer para compuestos que se producen dentro del mismo organismo, ¿no? Y, y aquí el más común, la conjugación más común es la del ácido benzoico, que es un conservador de la comida. Es comúnmente utilizado pues como conservador de la comida. Entonces, esta es la ruta por la cual se elimina este conservador, produciendo ácido hipúrico. Ok. Y bueno, con eso cerraríamos lo que son las biotransformaciones, las reacciones principales que se dan en la biotransformación. Y pues aquí está nada más la bibliografía para quien quiera ahondar un poquito más en el tema. Con esto terminamos. Espero que haya sido de su agrado el video. Y pues ya saben, estoy a la orden para cualquier comentario o observación que tengan. Muchas gracias por su atención.